Bueno, primero bienvenida y explicar un poco quién eres. Yo, si quieres, comento pues esto, lo que sabemos de ti, ¿no? Que eres escritora, periodista y formadora de inteligencia emocional en empresas y particulares, ¿no? Y bueno, si quieres, hoy vamos a hablar, para introducir el tema, pues más de salud mental enfocada a la empresa, aunque, bueno, iremos viendo un poco los detalles. Y si quieres tú también decir un poco lo que haces, Mercé, y un poquito tu presentación. Bueno, pues como lo has comentado, básicamente lo que hago. También hago sesiones de coaching y como habéis visto, tengo una trayectoria bastante... Empecé en el mundo del periodismo hace bastantes años, más de los que me gusta recordar de momento, ¿no? Y una cosa que estuvo bien, porque ahora también hago muchos temas de oratoria y de comunicación no verbal, que está muy relacionado, como sabéis perfectamente, con el tema subconsciente. Y hay una gran conexión, ¿no? Es un tema que me apasiona. Y trabajo hablando de gestión emocional, de inteligencia emocional, de comunicación desde la empatía, del trabajo en equipo, en empresas, también con personas, hago formación a personas particulares. Y en el mundo del coaching, la verdad es que acompaño sobre todo a mujeres. Y una vez, para que se entienda, ¿no? A ver si me explico, una vez me preguntó alguien, ¿quiénes son tus clientas? Y yo digo, pues gente que está muy harta de repetir su vida y que ha llegado un momento en que dice, bueno, voy a mirar qué llevo dentro que me está llevando a repetir estos patrones de pensamiento y de forma de actuar, ¿no? Y básicamente trabajo acompañando a las personas a que se den cuenta de cómo nos repetimos y de lo mal que pensamos, ¿no? Y así también aprendo yo porque me conviene mucho recordarlo, porque estoy en el proceso también. Estás en un proceso de coaching también, de... Sí, yo estoy, bueno, yo siempre digo no hagas terapia con nadie que no esté yendo a terapia, ¿no? Porque a todos nos hace falta, ¿no? Y bueno, yo siempre lo digo, yo voy a psicólogo, yo me trabajo a mí misma porque si no, no podría acompañar a otras personas, ¿no? Y tienes que trabajar en ti. ¿Y cómo fue ese cambio, Merce? Porque estuviste esto, ¿no? 18 años trabajando, creo que nos dijiste, de periodista, ¿no? ¿Cómo fue ese Sí. cambio de vida? Decir, venga, me voy a poner a tratar estos temas. Bueno, pues todo empezó por mí. Todo empezó porque a ver, yo siempre había tenido una inquietud por estos temas bueno, quería aquello inocentemente cambiar el mundo, ¿no? Luego descubrí que no voy a cambiar nada, si me cambio yo puedo darme con un canto en los dientes. Y, y empecé un proceso de autoconocimiento, empecé a mirar dentro de mí, me ayudó mucho, y suena fatal, pero me ayudó mucho a enfermar. Yo cuando era bastante joven ya llevaba mucho tiempo, pero me diagnosticaron 2 enfermedades crónicas y en la gestión de la enfermedad, como sabéis, hay toda una parte emocional que te ayuda mucho a sobrellevarla y que es muy importante. Aparte está completamente demostrado que el estrés pues, nos despierta procesos físicos a través de las hormonas, ¿no? El conocido cortisol, que nos trae por el camino de la amargura. Entonces yo, pues esa parte... Quise indagar en mí, quise quererme más para tratarme mejor, porque una parte de todo eso que me pasaba, había una parte física, pero había una parte que tenía mucho que ver con el concepto que tenía de mí misma. Y me puse a trabajar por ahí, en mí misma, y empecé a escribir, y empecé con un blog, empecé a compartir lo que iba aprendiendo, mis inquietudes, la gente empezó a leerme, me vinieron a buscar editoriales, empecé a publicar libros y me fui formando hasta que hubo un día que pensé, es que yo ya no soy eso que era. Y el periodismo es maravilloso, ¿no? Podríamos opinar horas sobre el periodismo, pero consiste mucho en mirar fuera y decir lo que está mal. Y yo creo que vale la pena mirar dentro y ver también la basurilla emocional que tenemos que sacar y ver también lo que es bueno para potenciarlo, ¿no? Y dejé de mirar fuera y empecé a mirar dentro. Y la vida ya me llevó por ese camino. De hecho, nos dijiste una frase que creo que va muy unida a esto que comentas, a este malestar, ¿no? Que empezaste a hacer un cambio, ¿no? La frase es: estaba muy cansada de mirar siempre fuera y sentirme una víctima del mundo. Es un poco, Sí. ¿a qué te refieres con esa frase? Mira, No sé.
A ver, yo lo cuento, hoy mismo publicaba en LinkedIn y alguien me decía, ostras, he leído esto y he pensado, qué real que es. Digo, mira, es que es mi proceso y me gusta compartirlo porque creo que la gente se identifica. Yo me he pasado la vida intentando demostrar mi valor, esforzándome el doble porque me sentía completamente insignificante, me sentía insuficiente y entonces pensaba, yo siempre pongo el mismo símil, el otro día se lo comentaba a una amiga, decía, mira, yo es como si fuera a los sitios, lo analizo inconscientemente, evidentemente, esto es fruto de mirar, ¿no? Yo iba a los sitios y pensaba, como no soy nada, pues tengo que aportar un plus. Como quien lleva un jamón serrano a una cena porque cree que su compañía es muy aburrida y no aporta nada. Pues yo he ido por la vida con un jamón, ¿no? Haciendo el doble, demostrando el doble, intentando acumular méritos. Y claro, no te sirve eso porque, como seguramente mucha gente que nos ve y escucha sabe muy bien, los demás están muy bien y son responsables de lo que nos hacen, ¿no? Pero al final los que tenemos que aprender a mirarnos somos nosotros y ese vacío de tu desamor propio no lo llena nada ahí afuera. Y sí que es verdad que lo de fuera importa, ¿eh? Pero tú puedes conseguir 1000 retos. Yo conseguía 1000 retos y al cabo de 5 minutos me sentía muy vacía y necesitaba otro reto. Aparte, la enfermedad en esto me ayudó mucho. Cuanto más me machacaba, pues más lo notaba físicamente. Y me sentía muy víctima de la gente, del mundo, porque yo me esforzaba mucho y nadie lo veía, ¿no? Porque yo no lo veía, ¿no? Y pensaba que no lo veía nadie. Ya sabéis que al final la percepción que tenemos de las cosas es la historia que nos contamos y la historia que yo me contaba a mí misma era esta. Y estaba harta y me sentía muy víctima del mundo y pensé, bueno, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y es este trabajo de, como os comentaba, de mirar dentro y darte cuenta de lo mal que te estás tratando, de lo mal que te hablas, ¿no? Y ahí seguimos, ¿eh? Porque realmente la vocecilla esta que tenemos dentro no se calla nunca, ¿no? Y no hay que acallarla, ¿eh? Hay que convivir con ella. Hay que darte cuenta hay que no creértela en realidad. Claro, es lo que dices tú. Al final también esa vocecilla son, aparte de los pensamientos, pues patrones, ¿no? Que hemos ido Sí. repitiendo muchos años, que al final, hasta que no haces a lo mejor un proceso terapéutico, no eres consciente, ¿no? Y vas como reproduciendo y lo que dices muy bien, ¿no? Que no se trata tanto de no escucharla, sino escucharla, ¿no? Y a ver qué nos está diciendo, pero para empezar a hacer cambios, ¿no? Sí. Y bueno, entonces esto, ¿no? Este paso que hiciste, ¿empezaste más por particulares o ya te metiste en el tema empresa? ¿Cómo fue llegar hasta el terreno más de empresas? Mira, hice como una transición y mi primera transición fue como en el mundo de la comunicación, como te decía antes, el lenguaje corporal, que es un tema que me parece fascinante. Por ejemplo, del lenguaje corporal, algo que me fascina es que sabéis que está muy ligado al subconsciente, ¿no? Y que tú puedes decir algo y que luego haces ese microgesto que tampoco es tan espectacular como en las pelis, pero la gente está captando que les tomas el pelo y no saben por qué. Me fascina mucho cómo tú cambias tu forma de pensar y cambia tu lenguaje corporal, pero como cambiando tu lenguaje corporal también ayudas a cambiar tu forma de pensar y tu estado anímico, ¿no? Y entonces empecé un poco por ahí, en el tema de la oratoria, la comunicación y a formar a personas y sobre todo en cursos, por ejemplo, para periodistas, para personas que querían aprender a hablar en público y fue como un puente, ¿no? Porque claro, al principio tú no, por más que te formes en inteligencia emocional y tal, llega un momento en que a mí me costó mucho quitarme a la periodista de encima, ¿no? Y de hecho he estado muchos años queriendo quitarme a la periodista de encima y últimamente estoy como reivindicándola, ¿no? Estoy empezando a quererla, a aceptar que hay una parte de ella que sigue ahí y que está muy bien que siga ahí, que me ha ayudado mucho pues a la hora de comunicar, por ejemplo, ¿no? Y hice este puente. Y luego ya pues vinieron empresas y luego personas. El tema del coaching con personas a nivel particular es un poco lo más reciente, aunque hace ya un tiempo. Pero Vale. claro, es que es una gran responsabilidad acompañar a personas y hay que... Primero tienes que acompañarte un poco a ti para ver dónde estás. Totalmente. Y claro, en Sonríe, por ejemplo,
intentamos ahora lanzar este mensaje ya no solo a nivel personal, sino que las empresas también es importante, ¿no? Que puedan cuidar a los trabajadores y de hecho ofrecemos también este servicio. Te quería preguntar, ¿qué es para ti una empresa saludable? ¿De qué manera crees que pueden las empresas mejorar la salud mental de los trabajadores? ¿O cómo lo haces tú? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que es, bueno, a mí me parece vital, porque estamos un montón de horas trabajando. Yo creo que las empresas, yo siempre digo que cuando tú necesitas un cambio, y esto también es para las empresas, y no lo haces, la vida te lo hace, porque te llevan los tiempos, porque hay como un movimiento. Yo creo que ahora estamos en un momento de tomar conciencia de dónde estamos y las empresas lo primero. Y porque las personas se están dando cuenta y al final no estarán en empresas que no se hayan dado cuenta del valor que tienen. Y esto es, a ver, hay muchos factores. El primero, y para mí muy importante, que esto lo comentamos mucho con mis compañeros de conversaciones emocionales, que tenemos ahí un canal que habla mucho de este tema de empresa y con ellos hemos hecho mucha formación de inteligencia emocional en empresa. El primero es que la dirección, los que están arriba en la empresa se lo tienen que creer. Se lo tienen que creer y no puedes... yo incluso digo, mira, si vais a hacer una formación de inteligencia emocional y no os la creéis, mejor que no la hagáis. Porque va a ser un desastre, porque la gente se va a sentir engañada, van a creer que la inteligencia emocional es una operación de maquillaje y no es nada de eso. Hay que creérselo, hay que apostar por las personas. A mí hay personas que me dicen, estoy haciendo una formación de escucha empática, de escucha activa, de comunicación no violenta, y me dicen, ¿qué puedo hacer para que se note que escucho? Anda, Dios mío, escucha, es infalible. O sea, si te pones delante de alguien y le quieres escuchar y le haces protagonista y tienes presente que es un ser humano que merece ser escuchado, tu lenguaje corporal va a ser infalible. Luego, si quieres, hacemos una formación y yo te digo, pues tienes que asentir, te hablo de qué gestos, te hablo de una posición corporal de escucha. Pero todo eso no te va a servir de nada si tú no has cambiado el chip y has decidido que, pues en el caso de la empresa, los trabajadores son unos protagonistas, tienen que ser escuchados, son personas, se merecen ser reconocidos, ¿no? Y primero hay esa parte, la dirección se lo tiene que creer. Es un cambio en la cultura organizacional, una nueva forma de ver. Y claro, eso tiene que existir. Y luego hay muchas personas que están en la empresa que cada uno tiene su historia. Y yo puedo estar muy decepcionada con mi vida personal y eso afecta a la empresa. Bueno, pues entonces vamos a invertir en formación, en inteligencia emocional, en gestión emocional, para que al menos esas personas, si están viviendo un proceso en el trabajo o fuera del trabajo, tengan esa opción de conocer que la rabia no es eso que tienes que fingir que no existe, sino que es eso que tienes que aceptar, que tienes que tirar del hilo y ver de dónde viene y acabar encontrando tus patrones mentales, tus creencias y darte cuenta de que el mundo no te está agrediendo a veces, sino que eres tú que no te valoras bien, aunque el mundo hace su parte, ¿eh? No digo que sea todo maravilloso, pero que tienes que darte cuenta de que cuando entras en la habitación no es que todo el mundo te esté mirando mal, sino que tú te valoras mal y te estás espejeando en el mundo, ¿no? Por ejemplo. Aparte, a mí me parece un tema apasionante. Con mis compañeros hemos participado en algunos congresos en Prevencionar, hablando de PRL, de la prevención de accidentes laborales y de la salud laboral. Bueno, las emociones generan accidentes laborales. Las emociones no gestionadas, pues las emociones no son ni negativas ni positivas, son material valiosísimo que está ahí para decirnos qué es lo que está pasando dentro, ¿no? Es como... La gente se cree, no, me he puesto nervioso y he hecho esto. No, los nervios, el miedo, el estrés, la tristeza es el final de una cadena que te lleva a un comportamiento que al final se convierte en un hábito. Bueno, pues una persona que está enfadada puede acabar gestionando mal en su puesto de trabajo, pero aparte puede hacerlo de manera que sea completamente escrupulosa y tú no le puedas decir nada porque está cumpliendo con todo. Pero está tan enfadada que ha dejado de hacer cosas que no son su competencia y que otros están pensando que controlan, ¿no? Y ya tenemos un accidente. Una persona que está desengañada de la vida es una persona que es muy temeraria y que puede acabar con todo y poner en peligro a sus compañeros. Por tanto, cuando tú inviertes
desde la empresa en una nueva cultura organizacional y te lo crees y inviertes en formación para tus trabajadores, no solamente estás salvando vidas, estás mejorando tu rendimiento, sino que estás ahorrando un montón de dinero en pérdidas de bajas laborales, de personas que se pasan mucho tiempo que ese trabajo no lo hace nadie, no se puede cubrir, y mucho dinero a lo mejor en indemnizaciones también y en un producto que a lo mejor no sale bien. Por tanto, es que la salud mental en el trabajo nos ahorra dinero, es muy productiva. Además, aparte del componente de estamos trabajando con personas que se merecen ser bien tratadas. Es evidente. Claro. Claro, ¿no? Y eso que dices, que al final es la repercusión no solo en la salud mental individual, sino el rendimiento del trabajador, ¿no? O sea, a nivel de costos, a nivel de bajas laborales, a nivel de un montón de cosas, ¿no? Y de hecho lo que decías, la formación súper importante y también creo que, bueno, el tema terapéutico, ¿no? O sea, sesiones de terapia individual para las personas, sí. O sea, grupales, formaciones, un poquito alimentar para dar a conocer ¿no? la psicoeducación y también pues este trabajo más terapéutico, ¿no? Y es algo que empresas están haciendo, pero creemos que aún falta pues un poco de conciencia y de cultura, ¿no? Porque aún hay mucho estigma, ¿no? Sí, ¿qué crees tú de...? Hay mucho estigma y aparte, por ejemplo, pero es que yo creo que la población en general, a mí una cosa que me fascina mucho, que yo trabajo mucho con gente en América, Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, y allí, por ejemplo, me fascina el nivel de gestión emocional, el nivel de ganas de aprender y la facilidad con que se habla de emociones y se habla de yo voy al psicólogo, a la psicóloga, yo voy al coach, con una naturalidad que es lo necesario. Aquí no, aquí yo hago sesiones de coaching y me he encontrado personas que vienen y yo les he dicho, necesitas sesiones de psicología, ¿no? ¿Vale? Necesitas... No, es que yo no necesito eso, es otra cosa. No, es que no pasa nada, que yo voy al psicólogo. O sea, no, es que yo no estoy a ese nivel, ¿no? O incluso mismo con el coaching. La gente, o sea, necesitamos pasar por ahí, ¿no? Necesitamos reconocer lo que nos está pasando, necesitamos hacer una revisión. Y está muy estigmatizado. Nos cuesta muchísimo hablar, en este país, hablar de salud mental es como si... bueno, como si fuera algo malo, ¿no? Algo feo, si me permitís la expresión, hablando como... Y al final, ¿qué es un tema de salud mental? Estamos hablando de ansiedad. ¿Quién no sufre ansiedad en su vida? Es que, al final, había una estadística, una vez estaba hablando con un colega psiquiatra y me decía, perdona, que... no recuerdo, por tanto fallaría, pero un tanto por ciento elevadísimo de personas, de cada 10 personas, pues hay 6 que van a tener una enfermedad mental en su vida. Y la gente se cree que una enfermedad mental, es algo muy complicado y tal. No, perdona, es ese agobio que te da los lunes por la mañana cuando tienes que ir al trabajo o el domingo por la tarde, que es aún peor, ¿no? Bueno, pues eso es salud mental y significa que hay algo que no funciona y que te mereces ir a un profesional que te ayude a solucionarlo y buscar el profesional más adecuado. Y, madre mía, no sé qué pasa, que dices la palabra psicólogo, y la gente se asusta, ¿no? Pero a mí me parece que es básico. Vamos, es que si esa parte de tu salud la llevas bien, te repercute en la salud en general. Bueno, es que si a nivel público se gastara mucho más dinero en la salud mental, que parece una inversión, dirán, no, porque es que no hay dinero. No, es que se ahorraría mucho dinero. Se ahorraría mucho dinero en bajas, se ahorraría mucho dinero en medicación, porque la gente aprendería a gestionarse y todo eso nos va repercutiendo y aprendería a decir que no muchas veces y a no maltratarse a ella misma. Y mira, justamente ahora que has dicho esto, he recordado que por la mañana he visto como creo que era de Twitter, de una persona de un chico que explicaba esto, ¿no? Pues que iba a su psiquiatra, ¿no? Porque al final, pues salud mental, ¿no? Psiquiatría, psicología, coaching. Iba a su psiquiatra de la pública después de no sé cuántos meses, ¿no? Que te dan, pues dentro de 3 meses o 4, ¿no? Y decía que ya solo llegar y ver a la psiquiatra, ya vio que la psiquiatra estaba ya como desbordada de todo este ajetreo de que no... Y lo primero que le decía era, bueno, no tengo mucho tiempo, ¿sabes? Como ya
o sea, él empatizaba, ¿no? Con esta situación de decir, ostras, es que nos están intentando cuidar personas que están desbordadas, ¿no? Y todo esto también por lo que decías tú de que no se invierte, ¿no? O sea, es muy Claro. grave esto. Por ejemplo, ya no solo en salud mental, en salud en general. Y yo creo que Total. es por la ignorancia, perdón, ¿eh? Y no es que yo tenga la curación de nadie, pero a mí me parece tan obvio. mm, Hay cosas que deberían cuidarse desde la higiene postural que nos Ujú. llevaría a no tener un montón de consultas por problemas de espalda y un montón de bajas, porque es la primera causa de baja, los problemas de la espalda, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Vale, pues si a esto le juntas que la gente fuera a profesionales que le ayudaran a gestionar sus emociones con, a ver, y todos lo sabemos, yo por ejemplo, que soy de darle a la olla y pensar muchísimo. Unos dolores de cabeza de pensar demasiado, de darle vueltas, que acabas haciendo una postura que no respiras bien. Bueno, es que nos ahorraríamos un montón de dinero en medicamentos, nos ahorraríamos un montón de dinero en bajas, nos ahorraríamos un montón de dinero porque, y aparte la consulta del médico, bueno, no estaría desbordada, no estaría Mm. desbordada. Vamos, yo es que lo veo tan simple y tan fácil que es hacer una apuesta y pensar en las personas. Fijaos que estábamos Total. hablando de la apuesta que tienen que hacer las empresas por un cambio organizacional, por la inteligencia emocional, por la formación en gestión emocional. Es un cambio que tiene que hacer la sociedad. La tiene que hacer quien nos está liderando aquí y en todas Total. partes. Sí. Hacer una apuesta y decir, me lo creo, ¿qué recursos necesito esto? Bueno, igual hay 6 meses difíciles porque parece que estemos tirando la casa por la ventana, pero al séptimo mes, cuando veas que te estás ahorrando dinero y que la gente aprende a ir al trabajo y a decir, pues esto no, y todo el mundo, bueno, se lo va creyendo más, yo creo que mejoraría muchísimo, que no se vaciarían tanto las arcas públicas. Sí, sí, ¿no? Y lo que decías antes también de que no solo es, o sea, al final la salud es algo integral, o sea, es salud Claro, mental, salud emocional, salud física, lo que decías postural, o sea, al final es una punta de unas ¿no? De muchas áreas que se tiene sí. que cuidar, ¿no? Y lo que decías, que al final es darle importancia, pero no solo, ya no solo por el dinero, sino porque lo que decías de las personas, que somos personas, Claro, no somos máquinas que vamos ahí a trabajar y cumplimos y check y adiós, ¿no? Mm. claro, pero al final hay personas a las que si les cuentas esto de las personas, ¿no? Bueno, no podemos. Hay una cosa que yo me di cuenta y desde hace mucho tiempo: no vamos a cambiar a nadie, no vamos a cambiar el mundo, Total. cambiamos nosotros y a partir de ahí pues Exacto. compartimos a ver lo que podemos. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas todavía que no creen en las personas, que no ponen a la persona en el centro. Está muy bien decirles, mira, pues no lo hagas por eso, pero hazlo porque es que al final te ahorrarás mucho dinero en otras Ujú. cosas, ¿no? En bajas, en accidentes laborales, en un montón de cosas. Y las cosas saldrán mejor porque es que al final, fijaos, una cosa que es muy importante en el mundo de la empresa: si la persona que está arriba o personas que están arriba no se lo creen y creen eso de que amenazando se llega más lejos, ¿no? Ujú. Tenemos una plantilla de trabajadores, un equipo asustadísimo. Hay gente que confunde el miedo con el respeto, ¿no? Y entra en una sala y dice, "Ay, ¿cómo me respetan?". No, no, querido, te tienen miedo. No, porque el respeto es que te puedan venir a hablar y te digan, ay, mira, Me ¿sabes ese pasa problema esto. que tenemos? Pues yo estuve el otro día pensando en él y tengo una solución. Eso es, te respeto y y tengo tantas ganas y me entusiasma tanto mi trabajo y me siento tan bien tratado aquí que el domingo por la mañana me vino a la cabeza y me lo apunté, ¿no? Bueno, era Mm. domingo, pero como me siento tan bien, pues me siento integrada en este espacio. Bueno, pues la verdad es que cuando tú tienes una plantilla asustada, tienes una plantilla, y lo sabéis, que al final en el cerebro se activan las mismas zonas para la confianza que para el miedo, pues o las tienes funcionando para sobrevivir o las tienes funcionando para colaborar, Mm. para compartir, para crear, para innovar, ¿no? O sea, si estás asustado, no innovas. Aparte, a ver, esto es básico, ¿no? De neuropsicología, nuestro cerebro está inventado para sobrevivir, no.
no para hacernos felices, ¿no? Por eso hay que escuchar esa voz y no te la tienes que creer, porque lo que quieres es que estés alerta y hay que hacer como un pacto. Esa supervivencia está basada en, bueno, te voy a dar un poco de miedo por si viene el animal salvaje. Lo que pasa que ahora el animal salvaje a lo mejor es el jefe o la jefa, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú estás ocupado sobreviviendo, ¿qué nos pasa con el estrés? Que nos modifica todo el cuerpo. Al final digieres mal, tienes problemas intestinales, problemas de estómago, problemas cardiovasculares, porque cuando estás estresado, el cuerpo, que es una máquina perfecta de optimización de recursos, te mantiene ahí en un puño y no te permite realizar tus funciones básicas. Vamos, Superman no va al lavabo cuando está intentando salvar a alguien, ¿no? Tú tampoco vas al lavabo cuando estás estresado, ¿no? Es una cosa tan básica como esta. Bueno, pues eso un día y otro por riñones, estómago, intestinos, corazón, ¿no? Ya lo sabemos. Repercute, ¿no? Como un coche que va frenando todo el rato. ¿Qué pasa? Que al final, si tienes a las personas ahí asustadas, están tan preocupadas por sobrevivir, que están en piloto automático, que no piensan lo que están haciendo, que no pueden ser excelentes en su trabajo, que no pueden dar lo mejor de ellas mismas y además no son felices, no disfrutan y no se lo pasan bien. Total. Y al final el que se lo puede pasar bien en otro sitio y es excelente trabajando, al final va a encontrar otro trabajo en otro sitio porque alguien sabrá valorarle y le dará los buenos días y le tratará como una persona, porque al final hay muchas empresas que están apostando por eso, ¿no? Sí, y ojalá sigan haciéndolo, ¿no? Tenemos unas preguntas de los participantes que quieren hacerte, ¿vale, Mercè? Muy bien. Te planteo la primera. En una sociedad tan exigente como la nuestra, en la que muchas veces prima el éxito y el ser perfectos en todo, incluso por encima de nuestra propia salud mental, ¿qué podemos hacer para gestionar mejor las emociones y convivir con esta presión a la que estamos sometidos? De Marina es la pregunta. Muy bien, Marina, estás hablando de mí. Yo he sido eso y he enfermado en parte por eso. Mira, aparte de la gestión emocional, que podríamos estar horas hablando de... Hay algo tan básico. Mira, a mí hay dos cosas que no hacemos y que no estoy descubriendo nada, pero que me parecen básicas. Una es tocar con los pies en el suelo, ¿no? Y aprender a respirar, ¿no? Porque la vida te cambia si aprendes a respirar. Porque cuando aprendes a respirar y respiras profundamente, es un tema físico, te estás desconectando de ese secuestro en el que te tiene tu cerebro y estás conectando con esa otra parte de ti que, bueno, que te deja de... que te saca de la visión un túnel y te permite conectar. Pero luego es muy importante darnos cuenta de nuestras creencias. Se ha hablado mucho de ser positivo y ser positivo está genial, ¿eh? Muy bien. Pero para mí hay un trabajo muy importante, que es tirar del hilo, coger tus emociones, ir a tus creencias, ir a tus heridas emocionales y sacar la basurilla que llevamos dentro. Porque es que si no... el otro día lo contaba. ¿Sabéis ese típico ejercicio de ponerte delante del espejo y decir me acepto y me apruebo? Sí que está muy bien. Pero el verdadero ejercicio es que cuando lo estás diciendo, notas, ¿qué emoción notas? Porque hay algo ahí tuyo que se resiste, que te está diciendo tú que vas a aceptarte y aprobarte y a gustarte si no eres nadie, ¿no? Y en este caso, con la pregunta de Marina, es muy pertinente por intentar ser perfectos. Yo he estado ahí, estoy ahí. A mí me ha costado mucho dejar de intentar ser perfecta porque mi personalidad tiene esa necesidad, ¿no? Me siento muy insuficiente, me tengo muy estudiada. Mira, hay una parte que es entrenamiento mental, que es ir a ver esas creencias, ir a ver esa basurilla emocional que acumulamos, respirar. Y luego hay una parte externa que es esto hoy lo voy a dejar de hacer. Que esto a mí me pasa mucho con mis clientas, sobre todo porque la mayoría son personas hartas de ser perfectas, ¿no? Y de dar el máximo. Y hay un momento en que les digo, vamos a tener que dejar de hacer algo, pero bueno, primero vamos a hacer lo mismo consciente de para qué lo estamos haciendo, ¿no? Que es el gran ejercicio. ¿Para qué lo estoy haciendo? Si es para demostrar algo a alguien, a ver si lo podemos borrar o al menos hacerlo consciente. Pero hay un momento en el que tienes que soltar y tienes que
correr el riesgo de que te critiquen, correr el riesgo de no ser perfecto, correr el riesgo de hacer el ridículo, que no estás haciendo el ridículo, ¿no? Pero hay que arriesgar un poco y atreverse a bajar el listón y ser feliz, porque es que nadie nos está mirando. O sea, la única persona que nos está exigiendo, en realidad sí que la sociedad es muy exigente, pero es muy exigente porque nos lo hemos creído, ¿no? Y hay un montón de mensajes allá afuera de no te rindas, persigue tus sueños, tal. Oye, ríndete, ¿eh? No, que no pasa nada. Es que a mí me molestan mucho esos mensajes de gran exigencia y que en el fondo es cuando los tergiversamos son culpa embotellada, que es, hombre, si no lo has conseguido es porque no lo has intentado suficiente. No, perdona, hay circunstancias. Hay circunstancias. No todos estamos en la misma parrilla de salida y a lo mejor para ti hay otra cosa que es más interesante. Pues ríndete, que no pasa nada. He dejado de perseguir mis sueños, sí, me he ido a la playa. Que no pasa nada, que no tienes que demostrar nada. Es que de esto, mira, de esto podríamos hablar horas. Me pondría muy pesada porque es mi gran tema y es lo que más comparto, porque es lo que más me ha costado a mí aprender, que se puede ser excelente sin estar haciendo nada concreto, porque eres un ser humano y ya tienes un valor, no necesitas demostrar nada. Sí, bueno, como dices, ¿no? Esto daría para, yo creo, para otro directo entero, es súper interesante. Te dejo otra porque no nos queda mucho tiempo, pero mira, David Pardo nos dice, has hablado del lenguaje no verbal de la comunicación. ¿Crees que es importante que las personas jóvenes adquieran este tipo de soft skills o habilidades sociales para encontrar trabajo, desarrollarse a nivel profesional, etcétera? Sí, sí, totalmente. Respuesta directa. Sí, totalmente. Porque primero porque nos conocemos mucho por un trabajo interno de cuánto me voy a conocer yo cuando vea lo que está demostrando y lo que está comunicando verbalmente. Pensad una cosa, estamos pensando todo el rato qué vamos a decir, cuál es el mensaje, qué palabras. Y son importantes las palabras, yo me dedico a escribir, ¿no? Pero ¿sabéis que de lo que yo comunico, lo que le llega al receptor, un alto porcentaje, altísimo, más del 50% tiene que ver con mis gestos, con los gestos de mi cara, con los gestos de mis manos? O sea, tú te estás ahí matando pensando, ¿qué digo? ¿Esta palabra o la otra? Y la otra persona te está mirando y está pensando, qué falsa eres. ¿Por qué? Porque no te lo estás creyendo. Luego el lenguaje paraverbal, que es la entonación. Por eso es muy importante creértelo y poner énfasis. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, atendiendo a la pregunta de David, en una entrevista de trabajo tú puedes darle la vuelta, tú puedes tener a mí me encanta convertir las debilidades en fortalezas cuando aceptas tu vulnerabilidad. Te pueden preguntar, oiga, usted, por ejemplo, es un poco informal o una debilidad que tú tengas. Si tú eres capaz de venderla, le das la vuelta. ¿Y cómo la vendes? Comunicando. ¿Y cómo la comunicas? Con tu lenguaje corporal, mostrando confianza. A mí hay personas que me han venido y me han dicho, yo hubo una época que estaba gestionando un equipo de personas y hay gente que ha venido y me ha dicho, yo esto no lo sé hacer, pero tengo muchas ganas de aprender. Fíjate que ya he hecho esto, esto y esto. Y he escogido a esa persona y no a otra que ya sabía hacer eso, porque su lenguaje corporal era como, perdón, lo digo con todo el respeto por una persona, pero como una ameba, ¿me explico? Y yo prefería a la que no sabía hacerlo, pero transmitía entusiasmo y tenía un lenguaje corporal que me estaba comunicando algo, que a la otra, ¿no? Por tanto, el lenguaje corporal es saber venderse. Aparte, nos puede facilitar mucho el autoconocimiento. Saber cómo nos estamos comunicando, saber qué estamos transmitiendo, me parece que es una información muy valiosa. Total. Y hay algo, Mercè, que no hayamos, habría mil temas, ¿no?, para comentar, pero algo que quieras añadir antes de acabar, alguna cosa de lo que hemos hablado. Mira, sí, si me permitís, a mí hay algo que creo que es muy importante en todo esto, que es cómo te tratas tú durante el proceso. Es decir, antes había esa pregunta muy interesante de Marina que decía, en una sociedad tan exigente, tal, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para no caer en el error de querer siempre ser perfectos? Bueno, cuando tú te das cuenta de eso, estás harto, estás harta y dices, quiero cambiar esto, quiero cambiar patrones de comportamiento, hábitos, pensamientos repetidos en bucle, ¿no?
pensad que cada día repetimos los mismos pensamientos del día anterior, ¿no? Y que en un 90 y tantos % altísimo son inconscientes, ¿no? Hay que poner conciencia ahí. Cuando tú empiezas este proceso, seamos amables. Es decir, no caigamos en hacer un cambio en nuestra vida y observarnos como nos observábamos entonces. Es decir, estoy harta de intentar ser perfecta, voy a hacer un proceso de coaching, voy a acudir a profesionales de psicología, voy a hacer un proceso de autoconocimiento interno y me estoy juzgando y observando como antes, ¿no? No, sí, sería como estar en democracia y utilizar las normas de un régimen dictatorial, del antiguo régimen. No, no. Si cambia mi forma de verme y cambia mi forma de estar en el proceso y valoro cada pequeño paso y dejo de juzgarme y soy amable conmigo. Porque a veces, y esto es algo que comparto mucho con las personas con las que trabajo, justo ayer se lo decía a una persona, porque hablábamos de una cosa que va a hacer, un reto que va a hacer mañana viernes, ¿no? Y me dice, es que si lo hago mal, le digo, si lo haces mal, que no es ni bien ni mal, lo haces consciente y el hecho de hacerlo consciente y darte cuenta, ya le has dado la vuelta y es positivo. Y en el autoconocimiento, si me permitís, ¿sabéis eso que se dice? Del cerdo se aprovecha todo, ¿no? En el autoconocimiento, una vez entras en conocerte y ser consciente de para qué haces las cosas, incluso los errores son maravillosos porque te conducen a saber más de ti, con lo que no lo puedes estar haciendo mal si estás poniendo luz, ¿no? Y conviene mucho recordar eso y ser amable con una misma y con uno mismo. Bueno, me enrollo mucho, perdón. No, pero es súper interesante, de verdad, O sea, hay cosas que me he quedado como dándole vueltas, ¿no? O sea, incluso para hacer otros días, otros temas. Pero bueno, como los directos que hacemos son de esto, de media horita, son como más cápsulas. Sí. Yo te agradezco mucho, pues, Mercè, el tiempo, de verdad, porque de verdad que ha sido súper interesante. Y bueno, espero que podamos, no sé, coincidir aquí, seguimos en Sonríe. En Sonríe, pues ya sabes esto, ¿no? Que también ahora estamos más enfocados, o sea, también a particulares, pero también a empresas por eso, ¿no? Porque al final vemos que es algo necesario y por eso creemos que las empresas pues pueden disfrutar de un servicio que al final es lo que hemos dicho antes con Mercè, ¿no? Que es invertir en muchas otras cosas, ¿no? No solo en salud mental. Y bueno, esto, agradecerte. Muchas gracias a vosotros, un placer compartir todo esto, es muy necesario y espero que os guste, que lo vea mucha gente y que alguien se quede con alguna pequeña cosa que le pueda ayudar. Claro, le vamos a dar difusión, a guardar y seguramente creo que lo subimos siempre en YouTube, así que bueno, estamos en sonríe.com, si no en YouTube podréis ver estos vídeos y daremos difusión a todo esto, Mercè. Muchas gracias. Un beso. Que vaya súper bien. Adiós. Gracias a todos por conectaros. Adiós. Adiós.